Listo, ya estamos grabando la sesión. Ok, entonces, bienvenidos a la sesión 2 de Estadística 1. Vamos a continuar con la presentación que teníamos en la clase anterior. Nosotros habíamos hablado de la Estadística 1 y habíamos dado una breve reseña de lo que iba a ser toda la cátedra y de qué eran los conceptos introductorios a la estadística que nosotros íbamos a ir hablando. Entonces, hablamos de las evaluaciones y hablamos de cada uno de estos conceptos básicos de la cátedra. Ok, entonces, perdón, ¿están viendo la pantalla? Quiero ver. No. No, ahorita no. No, no se ve. Perdón, okay. ¿Ahora sí? Sí, Ahora ahora sí. sí. Ahí sí, ahí sí. Sí, Oh, perdón, la disculpa. Ok, entonces, nosotros hablábamos de lo que era la estadística y hablábamos que era una de las ramas de las matemáticas y hablábamos todos los objetivos que tiene la estadística. Hablábamos de qué era la estadística, cómo se componía y cuáles eran los 5 pilares importantes de lo que trabajaba la estadística, que era la recolección, organizar, presentar, analizar e interpretar información. Y cuáles eran los procedimientos que se tenían dentro de la estadística, para qué servía la estadística, los tipos de estadística que nosotros teníamos y las ramas de las estadísticas. Entonces, nosotros empezamos a ver cuáles eran los procesos que teníamos dentro de la estadística y hablábamos sobre los pasos en un estudio estadístico. Pues todo esto fue lo que nosotros estuvimos hablando en la primera clase y empezamos a hablar también un poco sobre los conceptos básicos de la estadística. Hablábamos sobre población y población nos referíamos a qué mencionábamos. ¿Quién me ayuda? ¿O quién hizo la tarea de igual manera? La población eran las personas que estaban en el estudio. Es la población general de las personas que se encuentran en el estudio. Estas pueden ser personas, pueden ser datos, pueden ser información que se esté generando. Entonces, todo esto es la población. ¿Y a qué nos referíamos con muestra? Que tendría que ser Como una porción de la población. Era una porción de la población. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la muestra, es que yo estoy sacando un extracto de esta población y estoy diciendo, ok, esta muestra me sirve a mí para poder evaluar toda esta población. Cuando nosotros hacemos eso, nosotros debemos de tener en cuenta que para poder tener una muestra equitativa, debemos de aplicar métodos estadísticos, los cuales me determinen cuál es la cantidad de muestra que yo debo de tomar para que mi estudio tenga el menor cantidad de error posible. Entonces, vamos a verlo más adelante, cómo vamos a sacar esto, y lo vamos a ir aplicando. Individuo o unidad elemental, ¿a qué se refería eso? cada uno que pertenece a la población, como cada unidad. Era la unidad de lo que se pertenecía a la población, o sea, puede ser una persona, un dato, la medida de temperatura del clima, por ejemplo, podría ser una de las muestras de un individuo que se está tomando dentro de las muestras. Ok, y la observación que era, Es el dato o registro relacionado a la característica de la unidad elemental. ok, es el dato, perdón, o Dato o registro. registro relacionado al producto de la apreciación de una característica de la unidad elemental. Ok, entonces esto era lo que nosotros vamos a visualizar dentro de una muestra que nosotros estemos tomando. Y la variable se refería a... Son las características que se desean apreciar en la población. Ok, entonces las variables son esas características que nosotros estamos buscando dentro de la población, dentro de la muestra que nosotros estamos tomando. Y el parámetro era...
Sería un número que se obtiene a partir de los datos de una muestra. Es un número que se obtiene, es un valor que nosotros estamos obteniendo. Y estadístico, Es lo que coincide con los pasos de la recopilación de la información que es proveniente del estudio o el trabajo de investigación que se está tomando en cuenta. ok. Entonces, eso proviene ya del estudio del trabajo que estamos tomando en cuenta. Okay. Todo lo que ustedes están hablando, lo que estamos viendo actualmente, es lo que yo espero que dentro de todo este ciclo podamos desarrollar y más aún podamos implementar dentro de nuestro proyecto final. Yo tengo alrededor de 15 años de que me gradué de la universidad y aproximadamente hace como 20 años fue que llevé estadística 1 y en ese momento las aplicaciones de las cátedras eran totalmente diferentes a lo que estamos viendo actualmente. Y eso se lo digo que está mejorando todo esto. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos aplicar las estadísticas y yo no venir a hablarles solamente, vamos a hablar una gráfica y la gráfica nos va a mostrar cómo se comporta la población en relación al, a las características que tienen en el nivel de aceptación de un canal de televisión, ¿no? Entonces, que eran datos estadísticos que al final de cuentas me servían, pero no le daban la funcionalidad a poder aplicarlos a algo. Entonces, todos estos conceptos que nosotros estamos hablando, los vamos a empezar a desarrollar, los vamos a llevar, y al final de la cátedra, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a lograr tener un proyecto que nosotros mismos vamos a buscar. ¿Qué significa eso? Que en cada uno de los grupos ustedes van a empezar a analizar qué proyecto estadístico pueden desarrollar. No me lo van a presentar en esa semana, no me lo van a presentar la siguiente semana, sino ya casi que por el primer parcial me van a decir, mire, ingeniero, este es el proyecto que a mí se me ha ocurrido, queremos aplicar esto, esto y esto, en base a lo que hemos visto hasta el momento. Y ahí nosotros vemos si está bien y le damos, aplicamos ese método estadístico, le aplicamos ese proyecto y le damos para que podamos ir sacando toda esta información. Entonces, ya viendo todos los conceptos, ya viendo cómo hemos ido viendo de la población, de la muestra, cómo ocupar unidades elementales y todo lo demás. Entonces, vimos ejemplos, vimos lo de las variables, tipos de variables, y vimos ejemplos de las variables. Ok, entonces, hablamos de los parámetros estadísticos, y luego de eso ya nos vamos a ir centrando en lo que es la organización de los datos. Ya dejamos un poco atrás los conceptos, vamos a tenerlos como feedback cada vez que estemos viendo cosas nuevas, pero vamos ya de lleno lo que es la carta. Entonces vamos a ver la organización de los datos. El objetivo de esto es organizar los datos en una distribución de frecuencias, presentar una distribución de frecuencias en un histograma, un polígono de frecuencias y una ojiva, y vamos a poder elaborar e interpretar una representación de tallo vivo. Okay, esa es la parte donde yo les digo a ustedes, vamos a empezar a analizar lo que son los datos y los vamos a poder organizar. Entonces, los datos es toda aquella información que me sirve a mí para crear un estudio y que yo lo puedo ir teniendo. Entonces, las variables cualitativas nos sirven a nosotros para representar gráficamente la distribución de frecuencias de una variable cualitativa. Se utilizan las barras y los sectores circulares. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo quiero representar una variable cualitativa, lo hago a través de barras o de sectores circulares. ¿Qué quiere decir eso? Una gráfica de barras, una gráfica de circular, de pastel, y con eso nosotros vamos trabajando. Como nota les digo, si trabajamos con variables nominales, las categorías pueden ser colocadas en cualquier orden. En el caso de una escala ordinal, las categorías deben ser colocadas en orden. Entonces,
nosotros vamos a empezar a ver todos lo que son los gráficos y vamos a empezar a estudiar cómo vamos a representar esos gráficos. Tengo el día de ahora y les digo, o sea, vamos a aprender a utilizar el Excel para unos temas y en otros temas vamos a ocupar el sistema que se está utilizando en el laboratorio de estadística, que es el SPS, ¿es correcto? ¿Quién ya estuvo en la primera sesión de estadística? ¿Del SPSS? ¿Nadie? Ok. El SPSS es un programa estadístico que nos sirve a nosotros para poder realizar estudios y aplicarlos dentro de lo que es la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, aquí nosotros vamos a poder hacer estudios de mortalidad, en actividad, podemos hacer estudios de cuáles son factores que hacen que la gente se esté contagiando del COVID en este momento, o cuáles son los factores de que la economía se está yendo hacia arriba o se está yendo hacia abajo. Todo ese tipo de cosas lo vamos a poder meter en este programa, lo vamos a poder analizar y vamos a obtener información, ya sea en gráficas de barra o en sectores circulares. Si no llegamos a tener este programa, lo podemos hacer en Excel, que es un programa estadístico que también se puede utilizar. Vamos a poner un ejemplo. En una planta embotelladora se registraron 50 accidentes de acuerdo con la parte del cuerpo lesionada: dedos con AD, ojos con O, brazos con AB y piernas P. Se registraron los datos en el cuadro 1 y se pide organizar los datos. Ok. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué es lo que ustedes harían en este momento para organizar estos datos? ¿Alguien que me diga cómo los organizarían? Tal vez ¿Perdón? realizando el conteo para organizar los datos y posteriormente realizar la gráfica. Ok, para organizar los datos. Entonces, si gusta, Podría ser, ¿perdón? podría ser renombrando columnas y filas. Ok, nombrando columnas y filas. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer este cuadro 1 y vamos a hacer una representación gráfica de este estudio que se realizó en accidentes laborales dentro de esta fábrica de embotelladoras. Podemos hacerlo con papel y lápiz donde estemos y ahí vamos a ir sacando esa información. Si gustan, vamos a empezar. ¿Cuántos dedos están contando? Hagamos el conteo. 1, 11, 12, 22. Ok. ¿Alguien que me diga cuántos brazos hay? 14. 14. Ok. ¿Y piernas? ¿Quién me ayuda con las piernas?
8. 8. Y ojos, 7. 7. Ok. Vamos a ver. No se nos queda ninguno. Seguro que 7 ojos. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Piernas, quiero ver. 1, 2. Piernas hay 11. Sí, ese dato no me cuadraba. Vamos a ver, ahora sí, creo que 54. Estamos bien. Entonces, ya que nosotros hemos contabilizado la cantidad de recurrencia que nosotros tenemos, ya tenemos que todos estos 54 datos que teníamos dentro de este cuadro los hemos podido organizar y los hemos organizado ¿de qué manera? ¿Por variable o por qué? Por cantidad. La cantidad y la cantidad por cada una de las variables de los accidentes que se estaban teniendo. Entonces nosotros vamos a tener partes lesionadas, 14 brazos, 22 dedos, 7 ojos y 11 piernas. Y aunque parezca risible, y aunque parezca como que no se toma en cuenta esto, dentro de las empresas, muchas veces esos son valores que son muy importantes que se tengan, porque se trata de reducir la mayor cantidad de accidentes laborales y la mayor cantidad de, aparte del accidente, de que el empleado sufra más lesiones. Entonces, se toman datos estadísticos y se van utilizando para llegar a tener correcciones dentro de la empresa. Entonces, ¿qué sucede con esa información? Bueno, se puede presentar de manera organizada dentro de una gráfica. Esta es una gráfica de barra, la cual me dice a mí cuál es la parte que mayor cantidad de lesiones surgen dentro de las actividades laborales de una empresa. Y aquí nosotros podemos ver cuáles son las actividades con más lesiones y cuáles son las actividades con menos lesiones. Entonces, estadísticamente, yo ya hice un análisis y ya presenté lo que es una gráfica de todo esto. Pero vengo y les pregunto a ustedes, ¿para qué me puede servir esta información? Puede servir para cuando se entrega un reporte al Ministerio de Trabajo, o también puede servir para tener un rango más que todo de cuánto se puede o cuánto se ha indemnizado en el año a un cierto grupo de personas. Muy bien. ¿De qué carrera es usted, perdón? Ingeniería industrial. Ingeniería industrial, muy bien. Vamos a acabar perdón que le pregunte, pero lo que pasa es que es bueno ir sabiendo de qué carrera somos, porque así vamos a ir viendo en qué nos identificamos. También esto me puede servir para los de ingeniería industrial, nos puede servir para que creemos dentro de la empresa programas de seguridad industrial que nos ayuden a evitar. ¿Cómo puedo evitar yo que una persona se lastime un dedo? Puede ser con el equipo de protección personal, o sea, guantes, dependiendo de para qué lo voy a ocupar, porque está para la cocina, que pueden ser unos guantes, pero más que todo esos protegen los dedos, pero quieras o no, hay otro tipo de herramientas que siempre los puede traspasar. Exacto. Entonces, son de los tipos de información que nosotros podemos obtener de datos que nosotros vamos a tomar y no tomamos una muestra de una cantidad de años, por ejemplo, eso podría ser los accidentes que ocurrieron en el año 2021 y podemos tomar acciones para corregir todo esto. Entonces,
ese es el punto que se quiere llegar, que nosotros entendamos que la estadística no solamente es una rama de la matemática y que solo me va a servir a mí para llenar una de las casillas del CUM dentro de la carrera, sino que me va a servir en el día a día para poder tomar decisiones importantes dentro de las compañías de acuerdo a lo que nosotros estemos visualizando dentro de estos reportes. Entonces, cada uno de los datos los hemos organizado, los hemos tabulado y los hemos logrado implementar dentro de una gráfica. Podemos hacerlo de acuerdo también en una gráfica de pastel para hacerlo más representativo de cuál es la población de miembros del cuerpo que más sufren accidentes en esta compañía. Entonces, ¿quedamos claro con esto cómo se organizan los datos y cómo se pueden representar? Entonces, Sí, queda claro. Sí, ok. Entonces, además de registrar nosotros lo que son las partes seleccionadas, también podemos registrar el sexo de los trabajadores y se podría tener un gráfico de este tipo. Entonces, nosotros podemos ir jugando con la información que nosotros tengamos y podemos ir diciendo, ok, seleccionaron, por ejemplo, en el brazo, seleccionaron más mujeres en el brazo que hombres, o seleccionaron mayor cantidad de hombres en los dedos, en los ojos más mujeres. Entonces, lo vamos a tener de esta manera para que nosotros podamos tenerlo. Esto es un ejemplo, no está, si alguien lo va a decir, no está directamente tabulado y correctamente los datos, o sea, solo ha sido un ejemplo que se ha puesto para que no me vayan a decir que no pegan los datos. Ok, entonces, la organización de datos lo vimos de la manera cualitativa y ahora vamos a ver las variables cuantitativas discretas, cómo van a funcionar estas variables cuantitativas. Entonces, la variable cuantitativa discreta se toma de acuerdo a una variable, una frecuencia y un porcentaje del valor que se va a tener. Entonces, ¿cómo podemos tener estas variables cuantitativas? ¿Alguien me podría decir una variable cuantitativa en algún ejemplo? ¿Podemos poner un ejemplo? Bueno, un ejemplo de los que aparecían en el material impartido es que se refería a los ingresos mensuales, ¿verdad? Que se pueden contar, por lo cual es una variable cuantitativa. Es una variable cuantitativa, los ingresos mensuales. Y cuando estamos viendo una encuesta que nos pasan a nosotros en internet o vamos caminando por la calle y nos dicen, miren, me puede llenar una encuesta. ¿Y cuáles son las variables? ¿Cómo hacen para poder llenar lo que son una variable en el salario de una persona? ¿Cómo podríamos llenar el primer cupo, el X1, para tenerlo nosotros? En el caso, generalmente lo que se hace es obviamente no pedir información, pero si, por ejemplo, se pone edad, sexo de la persona y, digamos, en el rubro que trabaja, si es en el comercio, si es empleado. Okay. Creo que una forma también de cuantificar y poderlo cuantificar, ¿verdad? Estoy viendo que Ricardo está levantando la mano también. Gracias por el comentario. Sí, para las encuestas generalmente cuando preguntan sobre el salario lo hacen en base a un rango. Ok, ese es un buen punto. Cuando nosotros venimos, nos dicen a nosotros, quiero ver, creo que es 3. Entonces vienen y ponen el salario mínimo de 370 a $500, por decirles algo. Perdón, no soy muy bueno dibujando. Creo que esta es la única materia que no pasé bien. Ok, entonces tenemos este rango. Si nosotros vamos colocando rangos, ¿y qué es lo que hace esto? Que nosotros tenemos variables
más definidas, que son más discretas. ¿Por qué? Porque yo no le pregunto a la persona directamente cuánto es su salario, sino lo hago de una forma más discreta y le pregunto, ¿su salario va de 370 a 500 dólares o de 501 dólares a 800 dólares? Y de esa manera se va planteando. Entonces, de esto es como nosotros podemos tomar lo que es información de variables cuantitativas y cómo estos se nos van a representar dentro de lo que son las gráficas. Vamos a hacer un ejemplo de variables cuantitativas. Ok. ¿Quién de ustedes ha llamado a Claro para poner una queja sobre el servicio de internet que no le funciona, o el teléfono no funciona, o el Claro, y le dicen al final, por favor contesten una encuesta y del 0 al 5 o del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es muy bueno? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos es que toman las variables y colocan información de esta manera. Podemos tomarlo como 5. Entonces vienen ellos y colocan 5 variables. Y estas 5 variables pueden ser muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Lo podrían poner como excelente. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que ellos toman esta información y todas las personas que tienen y completan esa encuesta al final de la llamada empiezan a meter datos dentro de una frecuencia, dentro de esta frecuencia. Y vamos a ir poniendo números aleatorios y vamos a decir aquí que 15 personas me dijeron que era malo, 10 personas dijeron que era 15 muy malo, 10 muy malo, regular, dijeron que eran 30 personas, vinieron 20 personas y me dijeron que era bueno, y 25 personas dijeron que era muy bueno. Entonces, yo ya tengo una frecuencia. Si yo sumo estas frecuencias, a mí me daría un valor de cuánto sería mi n. Si yo sumo esta cantidad de frecuencias, de cantidad de veces que me han respondido, Se refiere al total de las cantidades. al total de las cantidades, Ah, ok, sería 160. 60. No es 100. Sí, sí. Ok, tenemos 100. Ok, entonces nosotros tenemos una frecuencia, una n de 100, que es nuestro valor, y tenemos una frecuencia en cada uno de los valores. Entonces, ¿para qué me sirve esta información? Bueno, para mí me sirve para poder decir que tenemos F15, aquí, perdón, 15 entre 100, y quiero ver si ustedes logran ver la calculadora, o si no, les comparto la calculadora nada más. Oh, aquí lo completo mejor. Ok, entonces vengo, y yo lo que les estoy diciendo aquí es que tengo el valor de 15 entre 100, me da 0.15, y si yo lo multiplico por 100, yo tengo aquí 15. ¿Qué significa este porcentaje de 15? Es el 15%. Y así sucesivamente, aquí vamos a tener un 10%, un 30%, un 20% y un 25%.
Entonces, ese es un estudio estadístico que mensualmente lo puede hacer una empresa para ver cuál es el grado de aceptación que se tiene dentro de una compañía. Como podemos ver, la variable puede ser cambiante, puede ser lo que nosotros deseamos medir, en este caso fue la percepción de parte del cliente, y la percepción de parte del cliente puede ir dispuesta a la sensación que el cliente sintió, no realmente es un dato exacto, sino es una sensación de lo que él sintió. Puede ser que la atención de la persona haya sido buena, pero sí, el servicio que le están brindando, por ejemplo, sigamos el mismo tema de Internet, no es bueno, entonces la persona le va a poner muy malo. Aunque se esté evaluando la llamada que se le hizo de atención al cliente, la persona va a poner muy malo porque yo siento que el Internet no me sirve y al final de cuentas es una percepción, entonces por eso es que nosotros las conocemos como variables cuantitativas, porque son variables que pueden cambiar y que las vamos a poder agrupar de esta manera. ¿Preguntas de esto? Por el momento todo claro. Claro. Inge, una pregunta, vaya, en el caso de las encuestas que hace Tigo, claro. Okay, ¿sí? Entiendo yo que ellos hacen una separación del servicio y de la atención al cliente. Exacto. Pero... Entonces, entiendo yo que la calificación que dan de 1 a 5, obviamente es como una comparación, pero añadiéndole datos al hecho de la satisfacción en el caso del servicio, uno puede contestar así como que no, el servicio no sirve, pero hay veces la atención al cliente sí es mejor que el servicio. Exacto. Entonces, ese es un punto que es muy importante que nosotros sepamos. Yo le puedo decir a usted, la mayoría de personas que contestan una encuesta y que se quedan a esperar la encuesta es una persona que está molesta. Y eso no está dicho solamente en términos de telefonía, lo podemos decir en cualquier otra cosa, porque la persona que tiene un servicio muchas veces, ok, ya terminó hasta aquí y no hago la encuesta, o realmente si el servicio fue demasiado bueno, se queda y califica bien. En mi caso, yo estuve trabajando un buen tiempo en el área administrativa de una empresa automotriz, directamente en el área de talleres, entonces nosotros mirábamos las encuestas de satisfacción de los clientes y eso era bien, bien variable. Y la mayoría de veces habían clientes que se buscaba a los clientes después y se le preguntaba que por qué no había calificado y muchas veces decían, no, mire, que el servicio estuvo bueno, pero no lo vi importante. Pero la gente que sí está y se quiere quejar es la gente que lo hace. Entonces, y muchas veces dice, no, el servicio, lo decían, el servicio fue bueno, pero la atención fue mala, o viceversa, pero calificaban los dos como malos. O sea, yo sé que se separan, pero esos son el punto en el que se puede tener cierto margen de error dentro de la información que se esté manejando dentro de los datos estadísticos. Y esos datos de errores son reales y siempre se deben de ir tomando en cuenta. Por eso es que es más, se evalúan dentro de los mismos estudios de la estadística para poder tomarlos en cuenta y poder tener mejores análisis dentro de lo mismo. ¿Quedó claro eso? Sí. Ok. Sí, es que miren, es un todo. La estadística matemática aplicada directamente a lo que es matemática es bien cerrada, pero cuando nosotros ya la empezamos a aplicar en cada una de las áreas de las vidas, se vuelve muy importante porque nos ayuda a nosotros poder tomar decisiones. Es más, créanme que vamos a ir viendo cada uno de la información y se van a ir dando cuenta que cada uno de estos
de estos valores que vamos a ir sacando nos van a ayudar a tener un mejor concepto de lo que es la estadística. Vamos a avanzar. Ejemplo, aquí dice construir la distribución de frecuencia del número de trabajadores que se ausentaron en 20 días laborales. Y aquí tenemos nosotros 20 días y nosotros tenemos este rango. Yo tengo 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos llegaron solo? O sea, nunca se ausentaron, solo fue uno. ¿Cuántos sí se ausentaron un día? 1, 2, 3, 4. 2 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y 4 días, 2. Entonces, yo aquí ya hice una distribución de cada uno de los valores. Si nosotros sabemos que n es igual a 20, ¿a cuánto representaría el valor de 1? ¿Qué porcentaje sería? El 0.05%. ¿El 0.05%? 0.5%. ¿De acuerdo? A nosotros nos dice que la frecuencia, que sería 1, lo vamos a dividir entre 20 y nos va a dar al 0.05%. Multiplicado por el porcentaje, es decir, 100, a nosotros nos da ¿cuánto? El 5%. Recuerda que siempre hay que multiplicarlo por 100 para que poder decir el 5%. Y así sucesivamente en cada uno de los componentes. En este caso, vamos a tener 20%, 35%, 30%, y en este último es el 10%. Entonces aquí yo puedo ver qué porcentaje de días se ausentaron los trabajadores, con qué frecuencia se ausentaron. Entonces, de esta manera nos van sirviendo los datos. Aquí los vamos a ver. 5%, 20%, 25%, 30% y el 10%. Para que el total de N de 20 días sea igual al 100%. Preguntas de ese segundo ejemplo. ¿Nadie? Todo claro. Todo bien. Claro. Ok. Entonces, si nosotros lo graficamos, lo podemos ver de esta manera y podemos ir viendo cada uno de los porcentajes y cuál es la cantidad de días que cada una de las personas se fue. Ok, aquí hay una tabla de frecuencias con un ejemplo. ¿Cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? ¿Qué porcentaje de individuos tienen de 6 hijos o menos? Y la cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Okay. Nosotros vamos a tener, para poder responder estas preguntas, tenemos que llenar lo que es la tabla. Entonces, yo coloco la información. Dijimos que la primera, ¿qué iba a ser? ¿Qué es este valor? Para irnos memorizando, ¿qué es este valor? El rango. ¿Rango? La variable. Exacto, variable. Entonces, esta es nuestra variable.
Y nosotros vamos a saber cuáles son los valores que vamos a ir teniendo. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Nuestra variable puede ir cambiando de acuerdo a la al valor que nosotros le queramos dar. Yo le puedo dar un valor de 0, 1, 2, 3, y al final digo yo 8 o más. Entonces quiere decir que de 8 hasta el infinito. Entonces vamos a ir viendo cuál es la cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la frecuencia dentro de la cantidad de individuos que contestaron esta encuesta. Nos hace ver para resolver este problema. Entonces, a mí me dice que 1.509 personas resolvieron la encuesta. ¿Cuál es el porcentaje válido para cada una de las encuestas? Al final de cuentas son 100% del porcentaje válido. A la par se le va colocando cuál es el valor a cada uno de ellos. Y al final va un porcentaje acumulado. ¿Qué significa un porcentaje acumulado? Que son valores que se van a ir acumulando, se van a ir sumando con los valores que vienen arriba de eso. Ok, entonces dice, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Entonces nosotros venimos y sacamos el valor de 2 y decimos, ok, este valor ya no lo tomamos en cuenta porque nos dicen cuántos menos de 2 hijos. ¿Por qué no tomamos el 2? Porque no dice si tiene igual a 2 o menos de 2. Exacto, porque no tiene la condición de igual o menor a 2. Entonces solo vamos a tomar los que tienen 0 hijos y 1 hijo. Y al final de cuentas nosotros sumamos este número de aquí, a nosotros nos da un valor de 674 individuos. De la cantidad de 1.509, 674 individuos dijeron que tienen 0 o 1 hijo. Luego de eso, vamos a resolver la siguiente interrogante que nos dice, ¿qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos? Entonces venimos nosotros y nos vamos a lo que es el valor de 6. Como nosotros habíamos hecho un porcentaje acumulado, nos damos cuenta que en el valor de 6 tenemos 97.3% de individuos que dijeron que tienen menos de 6 hijos. Nosotros podemos empezar a analizar y empezar a ver cuál es el porcentaje en cada uno de ellos, y al sumar todos esos porcentajes nos va a dar este valor. Entonces, aquí hay otro punto importante. Aquí no dice igual, 6 hijos o igual, pero dice 6 hijos o menos. Entonces quiere decir, tomamos el dígito 6 o menos de esta cantidad. Y por último dice, la cantidad de hijos es tal, al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual. Que dice que cuál es el porcentaje de la población que tiene menos del 50% de hijos. Vamos a tener un valor de 2 hijos. Explico esto. Ok, si yo les dijera cuál es la cantidad de la población que tiene menos, al menos el 90% de la población de una cantidad inferior o igual de hijos, ¿cuál sería? 90%. Repito la pregunta. Sí. Ok, repitamos la pregunta. Ok, en esta tabla de frecuencias hemos puesto un porcentaje acumulado a un lado que lo utilizamos para saber qué cantidad de individuos tiene menos de 6 hijos. Y aquí hablábamos de que tenemos el 97.3%. Luego nos hacía la siguiente pregunta y dice, ¿qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población
tiene una cantidad inferior o igual. Entonces, cuando nos habla de esto, nos dice que nos vamos a ir al porcentaje acumulado y vamos a buscar el rango donde se encuentre el valor que yo estoy buscando, que en este caso es el 50%. Entonces, ¿en qué rango se encuentra ese 50%? Es en la cantidad de 2 hijos. Por lo tanto, yo puedo decir que al menos el 50% de la población encuestada tiene menos de 2 hijos. Esa es tiene 2 hijos o menos. Los escucho que se quedaron callados, no entendieron. Ah, ok. No, bueno. Yo me quedé analizando porque si dice que es menor que el 50%, aquí en la acumulada sería el 69. Ajá, que siempre se quedarían los 2 hijos. Sí, por eso. Entonces, pero aplicarían los 2 hijos porque ya estaría en este rango. Recuerde que el máximo valor de este sería 44.7%. Entonces ya un valor. Entonces, en este caso siempre se va al próximo mayor. Al próximo mayor, exacto. Que no se sobrepase, obviamente. O sea, yo no podría decir que el 50% estaría aquí porque estamos equivocados. El 50% está en este rango de aquí, entre 1 o 2 hijos. Pero como nos dice que se tiene que poner el rango mayor, vamos a hablar de 2 hijos. Como les dije, el 90% lo manejaríamos aquí y diríamos que el 90% de la población encuestada tiene de 4 hijos o menos. ¿Quedamos? Hacemos un ejemplo si quieren. Sí, por favor, un ejemplo. Sí, por favor. Va, ok. Vamos a... Ok, hagamos un ejemplo. Vamos a poner lo que es la variable. Un lado. Ok. Vamos a poner en la variable. Dame un ejemplo. Veamos qué podemos hacer de ejemplo. Quiero ver. Ok. Vamos a hacer el siguiente. 370, 500. Vamos a poner los salarios de la población salvadoreña. Vamos a poner 501 a 800, 801 a 1200. Y si quieren lo dejamos por aquí. Vamos a darle un poquito más. Ok. Ok. Pongámosle que contestaron 1500 personas. Vamos a sacar un valor ahí aproximado. ¿Cuántos creen que estarían en este rango? Pongámosle 800. 800 personas. Sí. 800 personas. En el siguiente rango,
No nos tenemos que pasar de 1500. Son 1005 personas. ¿Cuántos? 1005. No nos tenemos que pasar de 1500 personas encuestadas. Ah, ok. Ah, pues 400. ¿Cuánto? 400. 400. Ok. Y más, de 700 a 1600. Alrededor de 200 personas. Personas, oye, me queda bien poco espacio. Para 100 tenemos. ¿De cuánto es, perdón, el restante que Llevan 1400. Pongámosle 50 y 50. Póngale 50. Vaya, 150 y 150. Y aquí vamos a poner ¿cuánto? 50 y 50, póngale. Y hay 200 personas que tienen mayor. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Yo lo que tengo que tener es que este valor venga aquí, me va a dar mi porcentaje. Ok. Quitar el 100 para que no me esté dando para que me pueda dar los valores porcentuales. Ok, a mí me dice esta información y aquí me dice que cuál es el porcentaje acumulado. Para sacar eso, lo único que tengo que hacer es ir sumando este valor con este. Y al final de cuentas, a mí este valor me va a dar el 100% y esta suma es el 100%. Ok. Si yo les digo a ustedes, del 75% de la población que hemos encuestado, ¿en qué rango de salario se encuentra? Menos del 75% de la población encuestada, ¿en qué rango de salario se encuentra? 500 a 800. 500 a 800. Néstor está levantando la mano, perdón, a ver. De 300, ¿cuánto le ha puesto ahí? 75% de la población, quiero saber en qué rango de salario se encuentra. Sí, desde el 300 hasta 1200. No sé cómo. En este rango de 501 a 1200. 1201 a 1600. Ese sería el valor. ¿Por qué? Porque sé que menos del 75% de la población se encuentra en este rango y que son las personas que están ganando, que son el 75% de la población encuestada. Ya el restante me queda a mí que anda alrededor del 23%, pero el 75% se encuentran dentro de este rango. Yo no lo puedo tomar en el rango de 801 a 1200 porque hay una diferencia, porque este llega hasta el 70%. Necesito irme al siguiente nivel para poder encontrar el rango donde se encuentra el 75% de la población. No importa que aquí yo tenga un 78%. Yo estoy buscando en qué rango se encuentra ese 75% de la población y yo puedo decir que el 75% de la población gana menos de $1,600 en el mes. Vengo y les digo a ustedes ahorita, ok, vimos el 75% de la población. ¿Y qué pasaría si yo les pido el 35% de la población? ¿Cuánto estaría ganando? ¿En qué rango se encontraría? ¿Perdón? Abajo de 370. No, se encontraría en el rango entre 370 y 500. Porque yo tengo que tomar el valor próximo. Esto, arriba de esto no hay nada, es el 0%. De las personas que encuestamos, el
nadie me dijo que ganaba menos de $370. Todos dijeron que ganaban arriba de $370. Entonces, yo para sacar cuál es el 35%, me voy y digo cuáles son las que están entre este rango. ¿Quedamos claros con este ejemplo? Sí, hoy sí. Sí, claro, claro. Sí, Sí, ahí sí gracias. entendimos. O sea, hoy el 35%, Gracias. sabemos que el 35% de la población encuestada gana menos de $500 ¿cómo se llama? Al mes. O lo mismo que digamos que el 50% de la población, lo tenemos esto fácil aquí, gana menos de $800. O sea, estamos diciendo, más de la mitad de la población gana menos de $800 cada mes. Entonces, es como nosotros lo vamos a ir tomando y lo vamos a ir viendo. Entonces, para eso sirven estas tablas de frecuencia. Vamos a ir estudiándolas, vamos a ir viéndolas, no se preocupen, van a ver más ejemplos, vamos a ir tratando de despejar las dudas y conforme vayamos avanzando también en la cátedra, yo voy a empezar a habilitar los espacios como los foros para que nosotros podamos entrar y podamos discutir todos estos temas, para que podamos ver y decir cómo se comportan los valores y cómo se encuentran trabajando. Las medidas de variabilidad se encuentran de la siguiente manera: por rango, por intercuartil, por varianza, desviación estándar y coeficientes de variabilidad. ¿Para qué me sirven todas estas medidas? ¿Para qué las voy a utilizar? Estas medidas nos sirven a nosotros para poder organizar los datos y poder ir viendo cómo los podemos ir utilizando y cómo los podemos ir teniendo. Como ejemplo, en la oficina de un diario, el tiempo que se tarda en imprimir la primera plana fue registrado durante 50 días. A continuación se transcriben los datos aproximados a décimas de minutos. ¿Qué quiere decir aquí? Que yo tengo 20.8 minutos, 22.8 minutos. Entonces, todos estos 50 registros los tenemos anotados de esta manera y nosotros los podemos tomar y los podemos tabular. Entonces, ¿a nosotros qué nos dice? Ok, de estos datos que nosotros tenemos, vamos a construir con los datos una tabla de distribución de frecuencias usando la regla de Sturger. Vamos a construir un polígono de frecuencias, vamos a construir una ojiva. Por medio de la ojiva se va a estimar qué porcentaje de las veces la primera plana del periódico puede imprimirse en menos de 24 minutos. Y ok, y como les mencioné, y se lo repito, aquí estamos nosotros aplicando la estadística para la producción. Entonces, ya la estamos aplicando para un uso que lo podemos tener a diario dentro de los quehaceres dentro de una compañía que nosotros estemos laborando. Entonces, tomamos todos estos datos, los vamos a calcular por el rango o recorrido, y el cual se define de la siguiente manera. La observación máxima, que son 25.3 minutos, la observación mínima, que son 19 minutos, y vamos a tener una diferencia de 6.3. Entonces, mi rango de diferencia entre el menor tiempo al mayor tiempo es de 6.3 minutos. Vamos a determinar el número de intervalos que yo puedo utilizar. Y vamos a utilizar una fórmula algorítmica y vamos a determinar la cantidad de tiempo. 1 más 3.3, logaritmo natural de el logaritmo, en lugar de la n colocamos el 50. Al aplicar esto nos va a dar de 6.67, o sea, 7 enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a utilizar 7 rangos para hacer esta medición. Vamos a determinar el tamaño del intervalo y lo vamos a ir desarrollando. Quizás, y como ya estamos entrando en temas directamente de la explicación de los datos estadísticos, y quiero que esto quede claro, lo vamos a ir viendo poco a poco.
Les voy a dar la buena noticia, no les dejo tarea, esta semana no tienen tarea, terminen la tarea. Uno, para los que ingresaron tarde, mándenmela por correo y avísenme que ingresaron tarde, y vamos a ir viendo esto con mayor cantidad de tiempo para que podamos explicarles mejor. Entonces, ¿qué determino yo? Yo determino el tamaño del intervalo. ¿Qué quiere decir el tamaño del intervalo? Del dato menor, cuánto va a ir aumentando de acuerdo a este tipo. Es 0.6. Y si se recuerdan, el valor menor era de 19.9. Entonces yo voy a decir que mi menor valor es 19.0 más, ¿qué valor? 0.9. Y ahí voy a ir teniendo, al sumar cada una de esas, voy a ir teniendo el valor y la frecuencia que se vaya a acumular. Entonces, yo voy a tener 19 al 19.9 menor a este valor, del 19.9 al 20.8 al menor valor. Y aquí vamos a ir viendo cuál es la frecuencia que se va a ir dando y cuáles son los valores que se van a ir tomando. El porcentaje que se tiene en cada uno de estos. Y aquí está la frecuencia con la que nosotros estamos viendo que se está dando. ¿Cuál es la mayor cantidad de tiempo? ¿Cuál es la menor cantidad de tiempo? ¿Y cuáles son los porcentajes en cada uno de ellos? Entonces, cuando yo vengo y hago las gráficas, vamos a hacer el histograma de frecuencia, un polígono de frecuencia y una hoja. Vamos a hacer un gráfico de tallos y hojas y un gráfico de datos cuantitativos. Al tener estos valores, yo lo que voy a empezar a hacer es hacer esta distribución dentro de las gráficas y voy a ir teniendo. Como les mencioné, yo tengo el valor de 19.0 a 19.9 y esto me representa un valor de 5 veces. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí. Lo siguiente, el 19.9 al 20.8, yo tengo de este valor un valor de 6. Y así sucesivamente, nosotros podemos ir determinando cuáles son los segmentos que más se van repitiendo. Y en este caso, nosotros lo podemos decir a simple vista, por medio de la gráfica, que entre 23.5 minutos a 24.4 minutos se encuentra la mayor cantidad de repeticiones que hemos tenido, con una cantidad de 14 veces que se ha repetido durante el periodo de 50 días que se ha hecho este estudio. Entonces, para eso me sirve a mí el histograma de frecuencias. Yo puedo tomar ese histograma de frecuencias y trazar un polígono para que se pueda ver una gráfica de cómo se ha ido cada uno de los picos y cuál es el pico más alto dentro de esta gráfica de frecuencias, y así lo podemos ir tomando. La ojiva me sirve a mí para ir sumando los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy poniendo desde el punto 0 de partida, cuando yo tenga el primer grupo de frecuencia de 19.9, estamos hablando que eran 5, y ahí voy sumando todos hasta llegar al valor máximo que teníamos, que me va a dar a mí la cantidad máxima de valores, que era el 50 días de análisis de estudio. Entonces, este es otro ejemplo. Voy a hacer una pausa aquí. Quiero, me comprometo que para la próxima clase van a tener estos dos ejemplos. Se los voy a dejar ya graficados dentro de un video en YouTube para que ustedes lo puedan ver y puedan revisar cómo se van realizando esos componentes. Ok, entonces, antes de que terminemos. Ingeniero, solo una consulta. ¿En cuál canal nos dejaría el video o nos pondría el enlace para ver directamente?
Ok, se los voy a estar dejando dentro de la aula web y ustedes ahí van a encontrar el enlace para ir al canal. No sé Bueno, si, gracias. no sé si vieron en el video anterior, aparecía el canal. Lo que sucede es que no me los está dejando subir a la universidad. No sé si los otros catedráticos sí pueden subirlos en YouTube. A mí me está dando problemas. A veces es por los servicios. Perdón. Yo creo que no, le digo, yo creo que es por el dominio. Entonces, sí, entonces yo hay que subir al personal para que no tenga el dominio de la U. O sí, se suba al dominio de la U. Se lo voy a estar subiendo en mi canal personal y ahí pueden estar viendo la información. Es más, esta clase se la voy a dejar grabada y se la voy a subir el día de ahora más tarde para que ustedes ya puedan visualizar la clase. Si vinieron tarde, lo puedan ver. Entonces, y voy a dejar estos dos ejemplos, quiero dejárselos claros porque ya la próxima semana tenemos clase. Dime, Jonathan. Quería saber sobre la tarea, hasta cuándo tenemos para entregarla, lo que no han entregado. Para no retrasarme tanto antes del sábado, por favor, porque el fin de semana quiero empezar a armar ya el cuadro de las asistencias con las evaluaciones que les voy a estar realizando para poder tener temprano las notas, así no entretenerlo. ¿Se lo mandamos por correo o por la misma página virtual? Por la página, Jonathan, y si no se los deja, yo me lo mando por correo, no hay ningún problema. Ok. Muchas gracias. Le repito, las personas que se han incorporado tarde a la cátedra y se han registrado tarde ya en la clase, se ha dejado una tarea, esa tarea la pueden subir después, no hay ningún problema, se les va a dar esta oportunidad por ser que hemos tenido un desfase con la materia, pero vamos a tratar de tenerlo, que siempre todos estemos en cuenta. Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ok, la clase que nos faltaba, está para el próximo lunes después de la clase, o sea, tendríamos 2 clases seguidas. ¿Quiénes tienen clase ese día? Yo llevo clases después de esta materia. Yo también llevo clase. Yo también llevo clase. Yo también llevo clase. Yo también llevo clase. Todos. Yo creo que aquí la mayoría va a ser bien difícil que lo podamos reponer y realmente... Día domingo no puede. Yo podría día domingo por la mañana, de 8 a 9 y fracción, sin ningún problema. Pero muchos de los compañeros dijeron que domingo no. Hay compañeros que tienen clase o que tienen actividades, entonces... ahorita les digo. Día sábado por la noche, ingeniero. Día sábado, para que no salga nadie. Correcto, bueno, pues sí, de 6 en adelante a 8, pues. No tienen que salir con el tema del COVID, tienen que estar en la casa. Correcto. Ok, miren, yo veo que el lunes sí es muy complicado porque sí hay clase y la otro horario que me habían puesto es un empate entre sábado de 7 a 8:40 y sábado de 2 a 3:40. Y sí, no podría dar porque ya la mayoría de personas me está diciendo que tiene clase después del lunes. Entonces la universidad sí no me dejaría darle ese día. Entonces, ¿qué les parece? ¿Lunes en la mañana, el sábado en la mañana o sábado en la tarde? Sábado en la mañana. Sábado por la tarde, porque en la mañana llevo clase igual. Sábado por la tarde, yo trabajo. Por la tarde.
Lo dejamos sábado por la tarde, ¿les parece? Sí, está bien. Sí, está bien. ¿A qué hora sería? Porque yo también llevo clases en la tarde. ¿A qué hora lleva clase? Yo no puedo en la tarde tampoco. La otra semana es par o impar. La otra semana es para. Bueno, dije, yo considero de que Y sería usted déla un sábado. día que usted crea conveniente y no siempre la va a subir al aula, Sí. pues, o a YouTube. Ahí la podemos revisar después. Sí, va, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a, denme un chance, yo les voy a confirmar entre semana qué día la daría, y si no, lo que voy a hacer es que voy a grabar la sesión, se la voy a dejar, y vamos a tratar de hacerla lo más didáctica posible para que ustedes la puedan analizar, y dejamos el foro para que ustedes hagan las preguntas de la clase. ¿Les parece de esa manera? Perfecto. Sí, está De bien acuerdo. así. Y de esa Está manera bien. todos salimos beneficiosos. O sea, yo sé, miren, disculpen, de verdad que sí es bien complicado reponer clases, más que ya me acaban de informar que tengo otra materia en ciclo paralelo, entonces se me va a complicar un poco con los tiempos. Pero hagámoslo de esa manera, dejémoslo para la próxima semana. Yo les voy a reponer la clase, les voy a dejar esta semana el tema de los dos ejemplos para que lo podamos entender y lo podamos analizar, podamos ver cómo se trabaja toda esta información, y ya podamos ir tomándolo en cuenta para los futuros ejercicios que nosotros vayamos realizando. Es más, voy a tratar de dejarles un par de ejercicios no evaluados, sino para que ustedes empiecen a practicar, y cuando tengan dudas de eso, me lo hacen saber para que lo podamos ir discutiendo dentro del foro. ¿Les parece? De acuerdo. Sí, aquí está mucho mejor. De acuerdo. Ok, entonces lo hacemos de esa manera. Yo les pongo qué día vamos a hacer la reposición de la clase para que los que quieran, para los que quieran y puedan entrar, lo hagan, y los demás queda grabada. Lo discutimos dentro del foro, la clase que estaba pendiente, y de igual manera vamos a empezar a abrir ya debates dentro del foro para que nosotros podamos ir viendo eso. Y si todavía tienen dudas más puntuales, ahí está el grupo de WhatsApp, ustedes me hacen saber si tienen algún comentario o algo. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, si gustan, dejamos hasta aquí la clase, para que se preparen para su siguiente clase, los que tienen clase.